Buenos días, muchachos. El tema de hoy es el periodo antropológico, los sofistas. Bien, empecemos. Los sofistas aparecen en el siglo V a.C. y para empezar sería bueno tomar algunos apuntes sobre el concepto sofistas, que proviene del griego sofistés, que en una primera instancia se entendía por sofistés el que comunica el saber a los demás, sabio de profesión, el profesor de sabiduría o fabricantes de sabios. Esta era la definición que más se apegaba al modo literal. Pero luego, con el transcurrir del tiempo y por las actividades que realizaban los sofistas, es que terminó significando algo así como comerciante o charlatán que trafica con la sabiduría. Es decir, se tornó en un sentido peyorativo ya este concepto de sofista. Tanto así que en un determinado momento al mismo Sócrates se lo consideraba como un sofista. Y por eso es que luego lo condenan, ¿no? Que es ya luego el tema que veremos en la siguiente clase. Algunas causas históricas y sociales que dieron motivo a la aparición de los sofistas. Primero, el esplendor económico y por consiguiente cultural de Atenas, ya que había ganado una guerra, junto con su preponderancia política y militar. La instauración de la democracia en Atenas, llevada a cabo por Pericles, llevó a las masas ciudadanas a la vida pública, y por ese motivo hubo un gran interés creciente y general por participar en la vida política. Y para eso estaban los sofistas, que eran los personajes oportunos que aparecieron para enseñar esas artes que necesitaban los ciudadanos para incursionar en el tema político. Ahora, algunas características fundamentales de los sofistas. Primero, su escepticismo nociológico. Por escepticismo podemos entender que duda, que no cree. Nociológico se refiere al conocimiento. Por lo tanto, el escepticismo nociológico nos habla de que no existe una verdad que sea absoluta. No creen que exista una verdad que sea única, universal, válida para todos de la misma manera. Los sofistas niegan que el hombre pueda llegar a conocer alguna verdad absoluta y universal. ¿Y por qué creen que no se puede llegar a conocer esto? Por el subjetivismo. ¿Qué significa esto? Que cualquier conocimiento siempre lo es de un sujeto. Conocemos a nuestra manera. Yo no puedo conocer la manera en como el otro conoce. Solo conozco mi forma de conocer. No podemos conseguir algún conocimiento objetivo. Es decir, no podemos conocer cómo son las cosas realmente. Yo no puedo saber cómo es ese objeto que está ante mí. Lo único que yo puedo saber es cómo yo siento y percibo a ese objeto, que es muy distinto. Una cosa es cómo yo siento y percibo a la cosa o al objeto que está entre mí, y otro modo sería que yo sé lo que es ese objeto realmente. Y eso no lo puedo saber, ¿no? Ya que todo lo que conozco siempre pasa a través de mis sentidos, y nuestros sentidos no son perfectos, pues nuestros sentidos son deficientes, unos más que otros. Por lo tanto, si es la única fuente de conocimiento de mis sentidos, no puedo yo llegar a conocer las cosas tal como son realmente. Solamente las conozco desde mi punto de vista, desde el sujeto que la percibe. Relativismo moral y político. Se refiere a que las leyes políticas y los valores morales, y a las costumbres, hábitos, son fruto del acuerdo o costumbres humanas, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. Son convencionales. Es decir, nos ponemos de acuerdo entre todos, un grupo de personas, para decidir qué es bueno y qué es malo. Para decidir que si esta ley corresponde a este caso o esta ley no corresponde a este caso. Y por ello siempre vamos a ser relativistas en ese sentido. Nunca podremos conocer una ley moral o política que sea absoluta. De esa manera, las leyes, o nomos en griego, las leyes no se fundan en alguna supuesta naturaleza esencial de los hombres. Es decir, los hombres no poseen una idea de lo que es bueno y malo, todos de la misma manera, antes de nacer, sino que lo que pensamos que es bueno o malo, correcto o incorrecto, justo o injusto, lo determinan nuestras experiencias, lo que aprendemos en el lugar donde nacemos, por las costumbres, ¿cierto? Lo que nos han enseñado o que nos han impuesto. Pero no podemos decir que las leyes de mi ciudad son las únicas verdaderas y que se deben imponer ante los demás, porque los demás tienen leyes que son falsas y las mías son verdaderas. No podemos hacer eso según todo esto, ya que cada sujeto percibe el mundo a su manera y por lo tanto construye su propia verdad. Ahí estamos llegando a una relatividad nociológica también. Las verdades varían en cada persona. No hay una persona que tenga una visión falsa del mundo. Todos poseemos nuestra propia verdad. Por ese motivo las leyes son modificables, es decir, mejorables. Luego, sobre la importancia de los sofistas. Por un lado, fueron educadores populares. ¿Qué significa esto? Que cobraban grandes cantidades de dinero por ofrecer sus servicios, que eran conocimientos que ellos habían, de cierta manera, resumido. Habían elaborado un producto práctico para que puedan enseñar a los ciudadanos griegos que querían incursionar en la política, para que así puedan ir a un debate y vencer y tener éxito en ese debate. Obviamente no iban a estar años y años, como hacían los filósofos, para poder contemplar la verdad, entender realmente lo que significa todo eso, etc. Sino que los sofistas ofrecían pues un cierto compendio de cosas prácticas que se necesitaba para poder
ser un buen político, es decir, para poder convencer a los otros. ¿Eran revolucionarios en qué sentido? En el sentido de que antes de ellos estaban los filósofos presocráticos o los filósofos físicos, ya del periodo cosmológico, donde el tema central de la reflexión entre ellos era la physis, o sea, el orden del cosmos, del universo, el principio de todo lo que existe, ¿cierto? Pero luego ellos cambian el tema hacia el hombre, ¿no? Reflexionan sobre el hombre, la virtud, qué es virtuoso, qué debe aprender, qué es justo, qué es bueno, ¿no? Y que ya sabemos que para ellos todo eso es relativo. Así que enseñaron a sueldo, eso ya lo sabemos, eran escépticos porque dudaban de que existiera una verdad universal, nihilistas porque no creían en los valores que se les enseñaba, creían que todo eso cambiaba, pues, ¿no? Pero todo esto lo hacían destruyendo lo antiguo, es decir, desligándose de la tradición. En este caso la tradición de los filósofos físicos, los que se interesaban por la naturaleza, el cosmos. Porque ellos intentaban conseguir más poder, riqueza y sobre todo el éxito. Así que no servía de mucho interesarse por la naturaleza, el origen de todo, porque eso no les iba a brindar un triunfo en un debate y así poder imponer sus ideas. Sigamos. Protágoras de Abdera, que pertenece más que nada al lado de Jonia. Bueno, sobre Protágoras, él es muy conocido por su famosa sentencia que dice: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que no son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Es decir, ellos determinan qué es y qué no es, ¿no? El sujeto, el individuo, determina qué cosa existe y qué cosa no existe, qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Por eso, las cosas son para cada uno tal como se nos aparecen. Como ya habíamos dicho, ninguna persona experimenta el mundo de la misma manera que otra, sino que el mundo se nos aparece a cada uno de nosotros de forma distinta. Por lo tanto, no hay una verdad única, sino que cada quien posee una verdad distinta, según los prejuicios que tenga, la forma en que siente el mundo, pues no sentimos todo de la misma manera. Cada uno percibe el mundo a su manera, y esto depende de nuestras sensaciones. Recordemos que nuestras sensaciones son imperfectas, en unos más que otros, ¿cierto? Y eso hace pues que veamos un mundo distinto cada persona. De ahí que existen tantas verdades como individuos. Por eso es que todos tienen una verdad. No podemos decir que un individuo perciba un mundo falso, sino que todos perciben un mundo a su manera. Y eso nos lleva a la doctrina social. Todos tienen razón, pero nadie puede mandar a otro. Claro, a eso llegaríamos, ¿no? Si todos tienen razón, todos tienen su verdad, entonces yo no puedo decir que la verdad del otro sea falsa. Y eso me llevaría después a creer que no existe un Estado. Porque en un Estado se necesita una ley que sea obedecida por todos los ciudadanos, ¿cierto? Y si todos tienen su propia verdad, ¿qué verdad se va a imponer? Y a esto llega luego Protágoras, cuando dice que esas leyes son el resultado de la convención entre los hombres. Por lo tanto, es que los hombres deciden qué ley se va a usar. De ahí que el que mejor sepa defender su verdad, ese podrá convencer a los demás y asimismo imponer su verdad al otro. ¿No? De esa manera. No porque la verdad del otro sea falsa, sino porque yo he sabido imponer, defender mi verdad ante los demás. Ahora, en el caso de Gorgias de Leóntinos, ya que se va a encontrar al otro lado de Grecia respecto a Protágoras, Gorgias nace en la península itálica, bueno, la isla de Sicilia, para ser exactos, ahí quedaba Leóntinos. Y por ese motivo es que Gorgias conocía el pensamiento de Parménides, y a partir de ahí es que va creando sus pensamientos. Primero afirma, en su famosa sentencia, que son estas tres, que nada existe. Y él se basa en dos casos. Porque si algo existe, dice, tendría que pasar por dos opciones. O fue creado o es eterno. Si es creado, ahí usa el argumento de Parménides. En el cual si algo es creado, significa pues que tuvo un origen, ¿cierto? Que alguien lo ha creado. Ahora ese alguien o algo que ha creado lo que existe, pues no le queda otra que ser lo que no existe. Así que lo que no existe habría que creado lo que existe. Y eso sería absurdo, pues, ¿no? Entonces, la otra opción sería que si algo existe, sería eterno. Bueno, pues, si es eterno, eso significa que es infinito, ya que no tiene principio y tampoco tiene fin, ¿cierto? Es infinito. Y luego no puede estar en algún lugar. Porque si es infinito, o sea, si está por todos lados, no puede estar acá y allá no. O sea, no está en algún lugar, en un sitio. Y eso nos lleva a que no puede estar en algún lugar. Como no puede estar en algún lugar, no está en ninguno. Por lo tanto, no existe. Ahora, supongamos que sí existe por algún motivo, ya, sí existe. Dice Gorgias. Si algo existiera, no sería conocible entonces. ¿Qué significa que no sería conocible? Que no se podría conocer. Ahora, nunca podemos decir si a nuestro pensamiento le corresponde algo afuera. Claro, yo no estoy seguro, yo no puedo afirmar que hay algo allá afuera de mí. Lo único que yo puedo afirmar es lo que siento, ¿cierto? Lo que percibo, lo que yo estoy conociendo.
Yo no puedo saber nada sobre lo que está fuera de mí. Solamente sé lo que pasa dentro de mí. Solamente sé lo que yo siento. Es lo único de lo cual podría yo afirmar algo. Pero si hay algo afuera, ¿yo cómo podría saber algo sobre eso? Ya habíamos dicho que la única manera que tenemos nosotros de conocer es mediante nuestros sentidos. Pero nuestros sentidos son imperfectos, así que todo lo que pasa por nuestros sentidos siempre va a ser tergiversado, cambiado. Ahora, nuestro conocimiento está limitado a lo que nos muestran los sentidos. Exacto, ¿no? Como nuestros sentidos nos limitan, entonces yo no puedo saber lo que hay ahí afuera. No podría conocerlo realmente. Simplemente tendríamos opiniones o juicios erróneos todavía sobre lo que está ahí afuera. Y por último dice Georgias, si algo pudiera ser conocido, no, supongamos que sí existe, y si es que sí lo puedo conocer, supongamos que sí lo puedo conocer, no podríamos expresarlo, no podríamos transmitirlo a otra persona. ¿Puedo comunicar a otro con palabras un pensamiento mío? Recuerda que los pensamientos no son cosas, así que yo no puedo agarrar mi pensamiento como si fuera una cosa, como si fuera una manzana, y dárselo a la otra persona para que tenga esa manzana que yo se la estoy dando. Los pensamientos no son así, los pensamientos son más abstractos, ¿cierto? Por lo tanto, el pensamiento que yo tengo, no hay manera de que yo pueda transmitírselo, pasárselo a la otra persona para que sepa lo que estoy pensando realmente. La única forma que tenemos de hacer algo parecido a eso son las palabras, o sea, mediante sonidos. Y sonidos que son convencionales, ¿cierto? Pero el otro que recibe estos sonidos, recibe solamente eso, no recibe pensamientos. No recibe pensamientos, solamente sonidos que él interpreta a su manera todavía. Él va a interpretar a su modo. Así que todo lenguaje humano es convencional. Las palabras son algo distinto a las cosas. No podemos transmitir nuestro conocimiento. Bien, sería todo, muchachos. Gracias.